Hola, buenos días a todos. A esta mesa que hemos llamado directivo de éxito, porque necesito saber de tecnología. Como sabéis, la duración que tenemos prevista es de 1 hora y media. La idea es que lo que sea la mesa en sí mismo, el debate entre los participantes, pues nos lleve hora y cuarto o así, y luego al final que haya unos 15 minutos para preguntas. Las personas que estáis conectadas vía streaming, pues sentiros libres de ir poniendo las preguntas a lo largo de la sesión, que lo que haremos es ir a recopilarlas para hacerlas al final, y las personas que estáis en la sala, pues podéis hacerla de manera directa ya al final de la sesión. Bueno, la reflexión para hoy es una reflexión muy clara, ¿no? Muy centrada en lo que es la urgencia de la transformación digital o la transformación apalancada en la tecnología, porque no deja de ser una transformación, y cómo los equipos directivos tienen que adaptarse a ese proceso, ¿no? Si nos vamos a los últimos 10, 15 años, la verdad es que lo que hemos visto es un entorno de complejidad y de necesidad de las empresas de hacer un proceso de cambio por temas competitivos, por cómo les ha arrastrado la propia tecnología, las pautas de comportamiento de sus clientes, las expectativas, todo eso ha añadido complejidad. Como cliente, pues esperas que todo sea rápido, lo quieres para allá, que te lo personalicen. Como empleado, más allá de la pandemia, que lo que ha sido es un acelerador, pues quieres algo en términos de flexibilidad y de términos de relación que es diferente a lo que ha habido anteriormente. Y, por supuesto, todo el tema de compromiso y responsabilidad de carácter social y medioambiental, que es una cosa que ninguna empresa de hoy en día puede eludir, porque es una demanda social y parte de lo que demandan clientes, empleados y el conjunto de la sociedad. Y la tecnología en todo este proceso ha sido un generador de nuevos negocios, de cambio. Es un tema que cambia exponencialmente, que requiere unos tiempos que no son los tiempos que se podía permitir antes. Ahora tienes una necesidad de con mucha frecuencia estar generando nueva oferta, de con mucha frecuencia estar pendiente de tus competidores y responder de una manera adecuada, apalancado solamente una parte de la ecuación que puede dar respuesta a ese tema tecnológico, es una cosa que no es viable. Hay una necesidad de una mayor integración y trabajo conjunto y de ser capaz de ver más allá, de ver más allá de cómo una herramienta que tienes a disposición es capaz de darte nuevas posibilidades de negocio. Me gustaría, antes de pasar a presentar a los ponentes de hoy, hacer solo mención a un dato de un estudio de McKinsey hablando sobre cuáles son las principales competencias que se esperan para un directivo de primer nivel para el 2025, es decir, para allá. Y habla de competencias tecnológicas en segundo lugar, muy cercano o solo por detrás, ligeramente, de competencias o habilidades de carácter social y emocional, que no hace falta especular por qué, ¿no? Por el tipo de gestión que hay que hacer. Lo dejo allí como reflexión también, ¿no? Porque es una de las motivaciones que nos ha llevado a plantear el debate. Bueno, paso sin más a presentar a nuestros participantes de hoy en la mesa, a quienes agradezco de partida la generosidad de participar. En primer lugar, Miriam Arance, que es directora de la Oficina de Transformación de Santander, desde donde tiene una visión privilegiada de este proceso de cambio, que no deja de ser una transformación continua, no es una cosa que puedes decir que empieza, sino una transformación, un proceso continuo, pues viendo precisamente la participación de todos esos equipos con perfiles más tecnológicos, con perfiles más de negocio, y realmente no solo la implicación de la tecnología, sino el mismo proceso de cambio. Miriam tiene más de 15 años trabajando en el Grupo Santander, ha estado una buena parte de su carrera en Reino Unido y en España, y es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Carlos III y tiene un MBA internacional por la Universidad Politécnica de Madrid. Gracias, Miriam. Bueno, en segundo lugar presento a Silvia Bruno, que es directora general de LEWIP, que es la plataforma de innovación que tiene el grupo Red Eléctrica, que construye soluciones para impulsar esa transición energética y es miembro del Consejo de Administración de Hispasat. Silvia tiene una larga trayectoria también, muy ligada siempre a este sector. Empezó su carrera en este sector en Unión Fenosa, que posteriormente en Naturgy, donde fue responsable de compras y posteriormente se incorpora a Red Eléctrica, que es una cosa que a lo mejor tenemos tiempo de comentar, donde pasó a ser directora general de compras y posteriormente
responsable de innovación y en este caso directora general de LEWIT. Silvia es ingeniero civil por la Universidad Politécnica de Madrid e ingeniero en materiales por la Rey Juan Carlos. Y por último presento a Puri Paniagua, que es socio de Pedersen y Partners, que es una firma internacional líder en la búsqueda de directivos y además es autora del libro Muestra tu talento, donde da pautas de cómo poner en valor nuestra experiencia profesional. Puri tiene más de 10 años de exitosa carrera como headhunter, donde realmente hace búsqueda de ejecutivos de sectores como tecnología, servicios profesionales y bienes consumo. Con anterioridad a su trabajo como headhunter, fue socia de Accenture, donde aproximadamente 20 años, donde tuve oportunidad de conocerlo, es una excelente profesional. Es licenciada en Químicas y Programa Avanzado de Gestión Empresarial de Kellogg. Bueno, vamos a entrar al saco directamente con el tema, ¿no? Y yo empezaría, Puri, si te parece bien, porque siempre es bueno centrar el debate, ¿no? Hemos titulado a la mesa Directivo de Éxito. En términos y en la visión de una persona que se dedica a lo que tú te dedicas, ¿qué es un directivo de éxito? ¿Cómo lo definiríamos? Es una pregunta interesante porque yo cada vez que me siento con un cliente para definir una búsqueda, que es lo primero que hacemos para entender el perfil y las necesidades, siempre les pregunto, ¿qué pretendéis que esta persona consiga para la compañía? En ocasiones esa respuesta no está muy clara, ¿no? Y en realidad hay compañías que lo que pretenden es que sea alguien que se integre y no moleste demasiado, ¿no? Y hay compañías que esperan que sea el salvador, ¿no? Del problema que tienen. Pero bueno, yo creo que en general un directivo de éxito es el que es capaz de desarrollar una función en un nivel de alto, de high performance o de alto rendimiento que consigue los objetivos que se han marcado para él, ¿no? Yo en mi caso, cuando muchas veces hablo también con los candidatos, y lo decía Peter Drucker, yo creo que una persona de éxito es la que sabe escuchar, que es algo que por cierto los consultores nos enseñaban muy bien. Es fundamental cuando tú llegas a una nueva situación saber escuchar, leer qué es lo que está pasando, entender cuál es la situación para trazar un plan y ejecutarlo. También es importante en los directivos porque hay perfiles que son muy estratégicos pero no son capaces de aterrizar lo que realmente están visionando y hay perfiles que son muy de ejecución pero no tienen esa capacidad de visión, ¿no? Pero en general un directivo de éxito es el que es capaz de entender la situación, definir cuál es el plan para llegar a los objetivos marcados y aterrizar y ejecutar el plan, que no todo el mundo sabe. A mí me gustaría ya matizar solo que cuando nosotros valoramos a los directivos, lo que valoramos es el conjunto de entender bien la experiencia, es decir, qué funciones ha desarrollado ese directivo a lo largo de su carrera profesional, si ha tenido solo una función o ha ido ampliando responsabilidad, si ha tenido situaciones de crisis y situaciones de bonanza, si ha tenido diferentes geografías, diferentes responsabilidades. Todo eso te da una foto de lo rico, de las experiencias, la riqueza de las experiencias del directivo, más luego valoramos sus capacidades de liderazgo sociales, emocionales, que anda que no son difíciles, las que menciona McKinsey, y luego su personalidad. Y ese conjunto te da una foto del directivo para ver si va a cumplir los objetivos que la compañía pretende. Muy bien, yo creo que tenemos notas que tomar. Vale. Y desde un punto de vista de los retos a los que se enfrentan las organizaciones, ¿no? Por ir desglosando poco a poco la situación o el ecosistema en el que se mueve este directivo. ¿Cuáles diríais vosotras que son esos retos a los que se enfrenta un directivo dentro de las organizaciones actuales? Empiezo, pues, a ver, yo creo que el principal es que el modelo de negocio ha cambiado. La tecnología tiene otra participación también y lo vemos en todas las industrias, no solo en banca. Si tú ahora tienes un Tesla, tú ves que la base del Tesla es pura tecnología, ¿no? Ya no pensamos en esta cadena de montaje de Ford y demás, ¿no? Y también un poco ligado con lo que decía Puri, también cambia el modelo de directivo, cambia la gestión. Ahora ya no se espera un gestor, sino se espera un líder, ¿no? Un líder que sea capaz de navegar en la incertidumbre, que a lo mejor no necesita tener todo el detalle, sino empoderar al equipo. Un líder un poco vinculado también con lo que decía Puri, que llaman ahora, ¿no? De baile y balcón, corrígeme, ¿no? O sea, que sea capaz de ver tanto la perspectiva como luego meterse en el barro, ¿no? Entonces, yo creo que los retos están ahí en darle el peso a la tecnología porque el modelo de negocio ha cambiado y tienes que cambiar con él.
y el ser capaz de ser un líder y no un gestor. Yo añadiría algo más, me abstraigo un poco más. En los últimos días ha publicado su famosa carta el CEO de BlackRock y habla y menciona claramente lo del propósito de las organizaciones. De las organizaciones se espera algo más que una cuenta de resultados, aunque la cuenta de resultados es importantísima. Y se espera que se afronten y den soluciones a cambio tecnológico, a cambio demográfico y a cambio climático. Entonces, eso hace unas exigencias muy distintas en las terminologías en las que estáis hablando. Entonces, si vamos directamente a lo que se espera desde el punto de vista tecnológico, evidentemente la disrupción de los modelos por la tecnología, el saber verlas, anticiparlas o saber manejarse y sobre todo la velocidad con la que se están produciendo. Tú lo has mencionado, Adrián, al principio. Como el COVID, esta pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar determinados movimientos. La velocidad es tan elevada que no se es capaz en las organizaciones, porque no somos capaces de absorber tanto cambio simultáneo en tan poco tiempo en esas tres vertientes. Y como decía, yo creo que es muy importante poner de manifiesto que a las organizaciones se les pide algo más que simplemente cumplir con lo que se espera de ellas, y de ahí todas están avanzando en tener un propósito firme que trasciende lo que es el puro negocio de la compañía, su aportación a la sociedad en la que está realmente imbricada desde todo punto de vista. Y eso hace que sea mucho más complejo, desde luego, para las organizaciones y para los directivos, afrontar todos esos cambios. Pido la palabra yo como headhunter. Uno de los retos que creo que tienen las compañías, y además lo hemos hablado nosotras antes y lo habla todo el mundo, es el de retener el talento, atraer y retener talento. Es impresionante. Incluso en España, que tenemos un desempleo coyuntural o estructural, no sé, de 14%, tenemos problemas para encontrar a las personas adecuadas, sobre todo en las capas más jóvenes. Nosotros no estamos ahí, pero lo vemos en los clientes, ¿no? Pero es famoso también el artículo de McKinsey, ya no sé si fue del mayo pasado, sí, del mayo pasado creo que fue, en el que hablaba de la Great Attrition que había en Estados Unidos. La gente se va en oleadas. Creo que en unos meses se habían ido 15 millones de jóvenes de las compañías y realmente muchos se van sin trabajo. Entonces, es muy difícil atraer y retener talento. En Estados Unidos una de las cosas que les importa mucho es el propósito. En España todavía los jóvenes lo del propósito de las compañías no lo valoran tanto, pero en el mercado americano los jóvenes valoran que la compañía tenga un propósito y que ellos estén alineados con ese propósito. La gente joven quiere flexibilidad, quiere innovación, quiere compañías más planas, menos jerárquicas. Y quiere sentir que realmente hay meritocracia, ¿no? Y en España estamos, yo creo que bastante por detrás en alguno de esos temas. Cuando has comentado las capacidades que ha dicho McKinsey, social, emocional, son súper importantes porque muchas veces lo que pasa en las compañías es que los mandos intermedios no han desarrollado estas capacidades y machacan a los jóvenes, no entienden que hay una cultura diferente y eso dificulta la retención del talento. Creo que es uno de los retos más importantes en los próximos años, porque para tener los mejores resultados necesitas gente comprometida y de talento. Sí, yo si me dejas apuntar una cosa ahí, cuando nosotros hace 2 años y medio creamos Elewit, que es la plataforma tecnológica del Grupo Red Eléctrica para impulsar aún más si cabe por todos estos retos externos la innovación tanto en transición energética como en telecomunicaciones, porque dentro del Grupo Red Eléctrica también está el negocio de fibra óptica y satelital. Nos enfrentamos al configurar un equipo que es una mezcla de personas que proceden de dentro y personas que proceden de fuera con capacidades que no teníamos, la atracción del talento hacia un proyecto nuevo en una compañía en un sector tradicional, con carácter esencial, que hace cosas del más alto estándar de calidad, pero que de cara a la gente joven pudiera tener determinados problemas de atracción. Es verdad que fue muy importante, y yo creo que sigue siendo importante, pero para todos, no solo para los que se integraron, que venían de fuera, el saber que contribuyes a algo como la descarbonización de la economía, aunque sea algo a largo plazo, ¿no? Es decir, contribuye a un cambio de paradigma económico donde se va a producir ese cambio en muchos modelos económicos relacionados con la descarbonización y quiero contribuir. Fue una de las claves en las que muchas de las personas sabían que contribuían con un proyecto, aunque sea un camino de largo plazo, a poner esa contribución y ese granito desde ese punto de vista de atracción del talento. Sí. Bueno, Un comentario más, el sí. último ya de esto. Lo- Realmente lo que vemos también, y está en prensa cada día, es que los grandes contratadores americanos, los bancos, banca, etcétera, están subiendo los salarios 30% de los nuevos entrantes. Están entrando en salarios de $80.000, $100.000.
lo cual, joder, es una pasada. Luego, es triste, a mí me parece triste porque eso implica que la compañía no tiene otra solución más que generar mercenarios o retener a personas por dinero, ¿no? Cuando lo que hay que ver es qué demanda esta gente y qué podemos hacer y cómo podemos cambiar. Si no, lo del dinero es pan para hoy, hambre para mañana. Siempre hay alguien que le pagará más y no puedes tener gente que solo está contigo porque le estás pagando mucho, ¿no? Sí, yo lo que si me permitís, Sí, ¿no? sí. Volviendo al tema de la tecnología también, incluso para estos temas de retener el talento como elemento de palanca de gestión, yo creo que lo habréis visto también, ¿no? Sí. Con iniciativas que yo creo que es interesante reforzar, ¿no? Para toda la parte de flexibilidad, que igual nos puedes comentar alguna cosa en ese sentido, Miriam, o temas incluso, Puri, que habrás visto, y Silvia, en términos de personalizar también lo que es la oferta para el empleado. A mí me gustaría, yendo a esa vertiente un poco de cómo la tecnología puede contribuir a todas estas cosas, ¿no? O sea, ¿cuál es vuestra visión de la contribución que puede hacer la tecnología y del tipo de conocimiento que habría que tener para, como directivo, utilizarla en distintos elementos? Yo, simplemente por ilustrar, teniendo en cuenta la importancia que tiene el tema del talento y de esa gestión, pues bueno, lo que he puesto sobre la mesa es una vertiente de esa posibilidad de utilización y que a lo mejor visualizarlo, ¿no? Pero me gustaría tener vuestra visión no solo de las posibilidades, sino también de qué tipo precisamente de conocimientos o cosas que de alguna manera le hagan saltar el chip a un directivo de no tecnología, pueden ser interesantes tener como capacidades o conocimientos. Bueno, al final yo diría que la tecnología va a hacer lo que siempre ha hecho, Ujú. que es ser más productivo, más eficiente, más competitivo. O sea, esa es la base que te va a aportar siempre. Pero luego además eh, va a ser la palanca que te hace unirte al cliente, ¿no? Nosotros como clientes cada día estamos buscando más una experiencia digital. Entonces las compañías de alguna forma se ven obligadas a ese uso de la tecnología y a aprender qué me puede aportar la tecnología para cerrar ese gap con el cliente. Eh, las capacidades que tiene que adquirir ese directivo non-IT, que yo empecé así, además, que mi campo era otro, pues es una formación continua y son de poquito a poquito, o sea, desde empezar con una SQL lanzando en una tabla hasta donde quieras llegar, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el campo es inmenso y hay muchos flecos, ¿no? Entonces es una formación continua para poder aportar valor en ese gap con el cliente, en esa experiencia digital y en ese aporte de eficiencia y de competitividad a las compañías, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que estabas diciendo, el uso, todos en un momento determinado nos vimos obligados a usar herramientas de flexibilidad de manera muy intensa por el tema de la pandemia. Evidentemente teníamos que aprender a usarlas de manera correcta porque transformamos nuestro modo de trabajo al mundo digital y no es exactamente así como hay que hacerlo, pero evidentemente es una palanca fantástica de atracción de talento, como habéis dicho, y de retención del mismo, ¿no? Entonces yo creo que eso nos ha facilitado a todos mucho la vida y yo creo que es una manera, eso es básico, ya tener esas competencias, esas capacidades, pero no para el uso de la tecnología, sino para gestionar equipos en remoto, que también es una gestión un poco distinta. Y yo creo que eso es básico como capacidad de cualquier directivo que tiene que tener. Porque además es que creo que nadie se quiere conformar al talento que vive a unos kilómetros de tu sede, ¿no? Quiero decir, todo el mundo quiere el talento donde esté. Entonces, esa es básica. Y por otra parte, yo creo que el directivo de un área de negocio tiene que conocer muy bien su negocio y saber que ahora la tecnología es el driver que mueve resolver problemas muy concretos. Entonces, esos problemas concretos resueltos por la tecnología hacen que tienes que visualizar y tener un aprendizaje constante, no tanto de una tecnología profunda, sino de cómo tu modelo de negocio puede cambiar por la introducción de tecnología. Y hay distintos puntos de vista. Están los puros de la eficiencia, los de hacer más productivo algo, desde el punto de vista de automatizar, tal, que eso es gestión del cambio de tareas o de actividades que se hacen, pero luego está la de que tu propio modelo de negocio sea radicalmente distinto con entrantes que no son los habituales, que ahí es donde yo creo que está la clave. Si sigues mirando a tu competencia tradicional, te encontrarás
que a lo mejor el modelo de negocio cambia y no por los actores tradicionales. Eso se está produciendo por temas de tecnología. Y esos que están entrando a disrumpir nuevos sectores es que ya no son ni puros de sector, están desdibujando hasta los sectores tradicionales. Porque muchas veces dicen, ¿cómo catalogarías un Airbnb? ¿Es una empresa de hoteles? ¿Es una empresa tecnológica? ¿Es un motor de búsqueda? Desdibujan hasta los propios sectores. Entonces, un directivo tiene que conocer muy bien su negocio, estar atento a cómo puede cambiar, cuáles son los denominados puntos de dolor, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el cliente, el usuario, el consumidor? Depende en la cadena de valor, en el punto en el que estés, que pueden ser resueltos o que pueden ser eficientados y tratar de adelantarte a eso. Y desde luego te tiene que ayudar la tecnología y los equipos de tecnología que tengas dentro de tu compañía, desde luego. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en mi opinión. Un poco, Miriam, no es que te queramos quitar el trabajo, pero cuando, cuando hace unos años se puso de moda y las compañías nos empezaban a pedir el Chief Digital Officer, era como el desconocido. En España no había, era un rol que nadie entendía muy bien. Muchas compañías lo pedían para decir que tenían uno. Entonces, yo a los candidatos y a las compañías les daba mi opinión. Mi opinión era, esto es un rol coyuntural, porque un Chief Digital Officer era la persona bisagra que era capaz de entender negocio y capaz de entender tecnología. Tampoco era un tecnólogo que la implantara, ¿no? Entonces, yo creo que con la evolución ese rol existe menos y cada directivo en su función tiene que ser un CDO, tiene que ser un rol bisagra, no puedes sobrevivir sin entender la tecnología y ver cómo esa tecnología aplica a tu función. Entonces, una cosa es la transformación digital en una mega compañía, pero es verdad que cada persona tiene que moverse a eso, no puedes sobrevivir sin saber nada. Yo veo ahora directores financieros que le preguntamos sobre qué herramientas de visualización de información han utilizado, etcétera, y hay veces que eso les descarta, porque no son capaces de entender cómo la tecnología les hace ser más eficientes o tener un mejor entendimiento de los resultados de negocio, ¿no? Sí, Entonces, yo creo que cada uno tiene que moverse a eso, es que si no, no sobrevives o no aportas valor a tu función. sí, por alusiones. No me parece. Que no te vamos a quitar el trabajo. Exactamente, no, tiene No, para rato. yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, creo que primero que el término transformación está como muy manido, ¿no? Queda ahí. Pero es verdad que es un puesto que no puede estar in eternum en las compañías. Es decir, yo creo que hay un periodo de transformación fuerte en donde a lo mejor un rol como el que indicas es necesario para un poco impulsar y dinamizar. Pero luego tienes que entrar en una mejora continua, tienes que alcanzar ese nivel que hablaba antes Silvia también, ¿no? De ya estoy en un nivel de digitalización, ya estoy en un nivel de tecnología base, ya he cambiado mi modelo de negocio, ya entiendo por qué quiero hacer esto. Y una vez que llegas al momento en el que tienes todas las partes de la compañía que están comprometidos con cómo la tecnología puede aportar a ese cambio, ya tienes que entrar en una mejora continua. O sea, estoy completamente de acuerdo, no puedes estar en transformación in eternum, porque entonces no te estás transformando, ¿no? Digamos que al final la transformación es una gestión del cambio, pero eso no exime a que los directivos con los que trabajas tienen que estar aportando. Y para eso es fundamental el conocimiento tecnológico. Desde los distintos prismas tendrás al super CEO, al super experto en Big Data, y luego tendrás a otro que pensará más en cómo utilizar las tecnologías para cosas muy concretas, como decía Silvia. Y de alguna forma sí que esta función de oficina de transformación te permite ver todo y te permite hilar los componentes y hacer esa gestión del cambio. Pero es una parte de un todo que obviamente tiene que estabilizarse, implementarse y luego a volar. Bueno, y pensando que les ponemos a volar, ¿vale? O que están en este proceso, ¿qué herramientas tiene? Porque esto es muy fácil de decir, ¿no? Decir, y los asistentes a la mesa podrán decir, sí, sí, vale, pero finalmente todas de una manera u otra tenéis cierto contacto con la tecnología, ¿no? Pero una persona que está precisamente en eso, ahora apoyado por un Chief Digital Officer, impulsando ese proceso, pero que se tiene que convertir en individual y de manera permanente en alguien que tiene ese rol, ¿cómo hace para mantenerse? O sea, ¿cómo empieza este proceso? A ver, Siendo- yo diría que es muy fácil y depende de cada uno, como tú has dicho. O sea, es un tema de inquietudes. Ahora todo está online.
Es decir, el que no quiere leer, el que no quiere investigar, el que no quiere profundizar, es precisamente porque no quiere. Entonces, yo creo que el cambio está en uno mismo. O sea, al final, como decíamos antes, no te tienes por qué convertir en un experto en Big Data, pero por lo menos sí que saber, leyendo, pues cómo te puede ayudar a tu modelo de negocio, ¿no? Yo además es que, fíjate, la tecnología, hay quien habla, por ejemplo, en la educación a los niños, que la programación tenía que ser el nuevo inglés. Es decir, nociones básicas. Pues yo estoy completamente de acuerdo con Miriam. Es la actitud, hay también el rol del sentirse empleado y tengo que ser formado, tiene que cambiar al soy persona responsable de mi carrera profesional y tengo la inquietud de ir formando en lo que puedo aportar y lo que me puedo aportar. Eso es un cambio que también lo ves en las nuevas generaciones, que es un cambio radical. Y luego puedes pedir los apoyos que necesites, pero si conoces bien tu negocio, tu área de actividad, es que estás obligado a estar actualizado de qué es lo que puede hacer que mejore, que cambie. Entonces, parte mucho, y es verdad que hay a disposición vamos, un montón de información, no toda es útil, no toda es buena, pero para empezar a estar actualizado en lo que se te pide, ¿no? Es que yo creo que no es llego a algún sitio y me pongo a desarrollar lo que sé o lo que se espera de mí. Siempre creo que existe el que puedo aportar yo a esta posición y de hecho, pues todos conocemos personas que llegan a las posiciones y las hacen mucho más grandes de lo que son en sí mismos, porque por esa inquietud que tiene por aportar a su negocio, su línea de actividad, lo que corresponda en ese momento o lo que cree que forma parte de su conocimiento. Sí, es que me han surgido varias Sí, sí, ideas sí, cuando claro. hablabais. Es verdad, o sea, no hace falta que todo el mundo aprenda a programar en Python, ¿no? No. Pero No. cada uno tiene que pensar para su función cuáles son las tecnologías y los conocimientos que tiene que ir adquiriendo. Y ahí o bien te los proporciona tu compañía o bien hay miles de fuentes para que tú los vayas adquiriendo. En relación a lo de la formación y la compañía, también hay un cambio de paradigma. Yo creo que he visto currículums, o hay currículums que me licencié hace 25 años y nunca he vuelto a tener una formación relevante más que los cursos de comunicación que me dan en la compañía. Uno tiene que ser responsable. No puedes tener una carrera profesional de 30 años, 35 años y no tener píldoras de actualización formativas a lo largo. Entonces, un concepto que nuestra generación y los que están un poco por detrás mío, yo creo que todavía tienen ese problema, es que no nos hemos preocupado de nuestra empleabilidad. Para mí ese es un concepto fundamental. Tú como profesional y como individuo eres responsable de tu valor en el mercado y eso depende de que estés en el lugar adecuado, con la función adecuada y que puedas tener un crecimiento. Y ese crecimiento pasa por actualizarse también en tecnologías. Y si en la compañía en la que estás eso no te lo permite y tú no puedes hacerlo, tienes que buscarte otro rol. Quiero decir, si tú estás en una compañía arcaica que no te permite invertir en tecnología, aunque tú te formes por fuera, el problema es que no lo vas a poder aplicar en tu on the job. Y entonces no vas a aprender de verdad. Y ahí tienes que irte. Y me sabe mal decirlo, pero es que tienes que irte. Porque si no, estás yendo en contra de tu empleabilidad. Y la empleabilidad es la que te va a dar de comer a lo largo de tu vida. Y eso es fundamental como concepto y tú tienes que manejarla. Yo siempre pregunto, ¿quién maneja tu arca, no? O sea, ostras, tú dejas que la compañía te mueva, no tienes nada que decir al respecto. Ostras, chicos, dejar que alguien guíe tu vida, ¿eh? Sí, yo creo ahí apuntando esa parte, por ejemplo, nosotros en todo el área de tecnología estamos haciendo un plan de reskilling, ¿no? Un poco guiando o incentivando o poniendo ahí, ¿no? Con nuestra matriz de competencias, con nuestro análisis de, oye, pues estoy más cojo aquí, estoy más cojo. Oye, es que yo sé programar en COBOL, sí, claro, pero a lo mejor ahora no es lo más fundamental de la Y yo en vida. RPG3. Queda mucha línea, queda mucha línea de Queda código. mucha línea de COBOL, es verdad. Y entonces sí que nosotros también estamos poniendo mucho énfasis en el reskilling, por un poco lo que tú apuntabas, porque eh, sí que es verdad que no puedes depender de la compañía, pero la compañía también te tiene que Claro, ayudar. si la compañía te ayuda, También fenomenal. te tiene que Pero ayudar es que hay un poco compañías a que no te abrirte ayudan. los ojos, ¿no? Sí, A sí, sí. decir, oye, vamos a hacer un plan de reskilling. Si no te metes, no te voy a obligar. Pero O sea, quizá no me sirves el barco mañana. está ahí, pero si tú no te metes en este barco, pues quizá mañana No me me sirves sirves. menos. Sí, sí. Entonces, nosotros nos gusta mucho
invertir en el empleado que lleva mucho tiempo con nosotros, pero también vemos que es absolutamente necesario un reskilling, porque tenemos desarrolladores y tienen que evolucionar. Ese reskilling hay veces que viene de serie, como Ya. decíamos, ¿no? Por la inquietud. Pero hay otras veces que sí que les tienes que empujar un pelín. A mí me gustaría, si os parece bien, tocar el tema de la sostenibilidad, ¿no? Que no está reñido para nada con la tecnología. Y haciendo uso de confianza, Silvia, a mí me gustaría, en el rol en el que estás dentro del EWIT, que nos contaras un poco más cómo, qué tipo de cosas estáis haciendo, en qué tipo de tecnologías. Yo creo que puede ser un poco de pista y un poco ilustrativo también sobre áreas en las que se está utilizando tecnología de manera intensiva para hacer transformación de la actividad. Pues la tecnología ayuda muchísimo a la sostenibilidad y no solamente la sostenibilidad entendida como la parte de impacto ambiental, es decir, también a la parte de gobernanza y a la parte social. Ahí, desde luego, el Grupo Red Eléctrica tiene una apuesta fortísima por la sostenibilidad en sus tres vertientes: en la social, en el impacto que tenemos sobre el territorio en el que estamos, que se queda un poco más, aunque ahí también la tecnología ayuda, ahora Ujú. comentaré cómo nosotros lo estamos abordando. Luego, directamente, en la parte de impacto ambiental, pues nosotros tenemos una cantidad enorme de proyectos que lo que buscan es mejorar desde la reducción de emisiones de las actividades que hacemos, todo lo que tiene que ver con la integración en el paisaje, quiero decir, los corredores, por ejemplo, que tenemos de aves para que evitan que nuestras instalaciones, y de manera muy proactiva, a través de IoT, de sensorización, hablando de tecnología muy concreta, que evitan y que ayudan a que la fauna esté donde tenga que estar, aunque nuestras infraestructuras atraviesen zonas que son más rurales, ¿no? Entonces, tenemos muchísimas líneas de actividad, porque nosotros, cuando definimos el EWIT, una de nuestras líneas era, más que hablar de tecnología, que la tecnología es un medio, aunque utilizamos las tecnologías desde pues todo lo relacionado con IoT, con inteligencia artificial, con blockchain, todo lo que impacta en nuestros negocios, pero decíamos el para qué. ¿Para qué hacemos las cosas? Y una es para mejorar el impacto sostenible de nuestras actividades, relacionada con, hay mucho proyecto relacionado con la mejora de los equipos y de las instalaciones, como las estamos haciendo, y la integración paisajística. Pero también, por ejemplo, en la parte social, pues muchas veces estamos consiguiendo, a través de poner en nuestras infraestructuras determinada sensorización o tipos de instalaciones que ayudan a digitalizar ruralmente zonas por las que pasamos. Entonces, consigues también en la parte de sostenibilidad, en la parte social, una mejora importante de alrededor de los activos donde estamos implantados. Pero luego, muy directamente relacionado con la tecnología, nosotros estamos trabajando en la parte de algoritmos verdes. Es decir, cuando ya hablas de introducir inteligencia artificial y temas de procesamiento masivo de datos y obtención de información, se empiezan a tratar mucho la huella que se deja también en función de cómo se creen esos algoritmos, ¿no? Entonces, estamos empezando a tener líneas de esos algoritmos verdes que sean algoritmos eficientes también energéticamente, cuando estamos introduciendo de manera masiva herramientas de inteligencia artificial para el uso analítico de datos como una de las competencias también de todos los directivos, ¿no? Entonces, desde todos esos puntos de vista, y nosotros en la innovación muy fundamentalmente con el impacto más medioambiental, pero como os digo, ahí dentro de la organización hay un área dentro de sostenibilidad que se llama innovación social, que trata, y trabajamos de una manera muy colaborativa, de lo que trata es de aprovechar también la tecnología y la colaboración que hacemos con agentes distintos dentro de ELEWIT para incorporarlo desde el punto de vista social en la parte S de ESG de la sostenibilidad. Me parece súper interesante, Silvia, porque lo que nos pasa todavía es que cuando nos están pidiendo directivos de ESG, pasa un poco como el CDO hace años, ¿no? Parece que no está claro cuál es el objetivo que tiene que conseguir para la compañía, ¿no? Y yo creo que ese es un caso súper interesante con contenido y con acciones de calado, ¿no? Ujú. Porque también es como que es el directivo que hay que tener, pero nadie sabe para qué, ¿eh? En muchos casos, en algunas compañías. Sí, es verdad que tiene que tener un
un propósito claro. Nosotros Sí. tenemos un plan de acción climático. Todo esto está liderado por la Dirección de Sostenibilidad. Plan de acción climático, un compromiso de reducción de emisiones con unos objetivos que se publican. Salimos de los mejores índices, pero porque hacemos cosas Que tiene que luego sentido. son valoradas por terceros. Sí, sí, sí. Y como os digo, la parte de, una vez que parece que la sostenibilidad, afortunadamente, no solamente es el impacto medioambiental, que es muy importante, pero tiene la parte de gobernanza, Ujú. de entregar a la sociedad y la parte social, cubrimos las tres áreas. Y lo que hacemos desde la parte de tecnología es aportar soluciones que puedan ser útiles desde el Ujú. punto de vista de innovación social. Por ejemplo, ahora hay un asunto que está muy en boga, que es el cierre de la brecha digital, ¿no? Ujú. Quiero decir, y una de las cosas que hace que se muevan o se movilicen más las personas en unos territorios a otros también es la capacidad de conectividad que podemos tener, ¿no? Bueno, pues hay iniciativas en las que el grupo está colaborando para ese cierre de brecha digital de una manera más acelerada y que el compromiso que tiene en este caso el Estado de que un determinado tipo de conectividad sea accesible a cada ciudadano español, esté donde esté, pueda realizarse, ¿no? Ujú. Entonces, esas son acciones que se implican y que como ya la tecnología está implicada absolutamente en todo, Ujú. pues nosotros desde el punto de vista de LEWIT colaboramos o buscando, ahora por ejemplo hemos hecho un piloto, un proyecto piloto junto con Ispasar y este área de innovación social en la Sierra de Aralar, donde con una startup hemos sensorizado y metido conectividad satelital para dar cobertura a que, en este caso, ganadería y una serie de municipios pudieran estar conectados, así como determinados pesqueros. Ha sido la prueba para poder hacerlo de manera más extensiva en otras zonas. Con lo que la tecnología te permite, más allá de lo esperado que sea descarbonizar la economía, reducir o las emisiones, ¿no? O, evidentemente, igualmente introducir esa eficiencia energética en algoritmos que te haga que cuando, pues automatices mucho más, tus procesos de datos y de análisis, además sean eficientes energéticamente hablando también. Me gustaría pasar a una parte más experiencial, ¿no? Un poco como se ha vivido dentro de vuestras organizaciones lo que son esos procesos de cambio, porque, o sea, estáis todas en organizaciones, cada de una u otra manera, donde realmente ha habido esos cambios de transformación apalancados en la tecnología, porque es inevitable. Y me gustaría que compartierais con nosotros cómo han sido y un poco lecciones aprendidas, ¿no? ¿Qué cosas creéis que en términos de primera persona, tanto desde una perspectiva más de equipo, más en la parte de tecnología, o desde una perspectiva más de la parte de negocio o cualquier otra área de la unidad, cómo se ha vivido ese proceso en vuestras organizaciones? Bueno, nosotros estamos todavía en ese proceso, ¿no? Al final es un proceso largo y en el caso de la banca, pues ING, BVA, o sea, han empezado antes que nosotros y todavía siguen, ¿no? Esto es como continuar. Yo diría, para mí hay dos puntos fundamentales y es que la transformación tiene que venir impulsada top-down y bottom-up. O sea, para mí eso es lo fundamental. Es decir, de arriba todo el mundo tiene que estar convencido, el CEO en persona, el director de tecnología de operaciones, tiene que haber una implicación y un cascadeo que baje mucho. ¿Por qué? Porque es verdad que la mayoría de las organizaciones tienen un middle management que es más débil en cuanto a nuevos modos de liderazgo, etcétera. Entonces, tienen que mostrar mucho ejemplo, mucho cascadeo, pero también lo que hemos visto es que eso no es suficiente. Tú tienes que tener un bottom-up. Nosotros trabajamos mucho con el concepto champion, no lo llamamos exactamente así, pero para que sea todo el mundo un poco más, esté más relacionado con el término, y es básicamente tener tus champions en los equipos, pero empezando desde el nivel squad, si lo ponemos en terminología de Agile, ¿no? Tener estos champions de la transformación, que entiendan el para qué se está haciendo, el por qué, los beneficios, el cómo, el qué. O sea, que sepan tanto como yo o incluso más. O sea, que estén en contacto directo con la dirección y desde abajo, desde los equipos, sean ellos un poco los altavoces, los catalizadores. Oye, no sé cómo hacer esto. Y entonces llamas a tu champion y tu champion te ayuda. Sin ese champion, que hemos tardado en ponerlo, pero nos hemos dado cuenta, hemos acelerado la transformación muchísimo. La gente está más motivada porque entiende muy bien lo que hace, porque no nos tenemos que olvidar que las grandes organizaciones, el cascadeo no siempre funciona. Eso es un método de comunicación
bastante antiguo, entre comillas, ¿no? Ahora funcionamos más por relaciones, por comunicaciones informales, ¿no? Entonces, esto es fundamental a la hora de ejecutar, ¿no? El top-down y el bottom-up. Y luego hay otra parte que es básica y es intentar innovar, te equivocas, te caes, te levantas y vuelves. Y vuelves a probar cosas. Hay que probar cosas. Hay que intentar, vamos a hacerlo con esta tecnología. No me gusta. Venga, vamos a hacerlo de este modo. No. Y probar mucho. Y luego aparte, luego ya sí que va en cada persona que dirige este cotarro, ¿no? Pero yo, por ejemplo, soy una persona muy inquieta y me gusta mucho compartir experiencias, ¿no? Entonces, tengo regularmente encuentros con otras empresas del IBEX y del no IBEX, del mismo tamaño que nosotros y más pequeñas, para ver un poco también lecciones aprendidas de ellos. O sea, hay que estar en continuo con la mente abierta, aprendiendo y desaprendiendo a la vez, ¿no? Entonces yo la lección aprendida es buen sponsorship, tener una base muy sólida, o sea, enganchar desde la base a los convencidos que te ayuden a implantar el cambio, no tener miedo a equivocarte, que no te penalicen por equivocarte, que la compañía no te penalice, o sea, que juguemos a este juego de estamos transformándonos, esto es parte del juego y el aprender y el desaprender, ya sea con la experiencia de otros o ya sea tú mismo o con tus compañeros, ¿no? La verdad es que lo he definido perfectamente, ¿eh? O sea, yo poco más que añadir. Yo simplemente por añadir algo distinto, porque vamos, suscribo 100% de lo que ha dicho. En mi propia experiencia personal, yo venía de un área de compras, que tienes que estar, si vemos similitudes con lo que hago ahora, las tiene, estar muy en contacto con lo que pasa afuera para traer lo mejor en términos de necesidades hacia dentro de la compañía. Poco más, ¿no? Un poco más de similitudes en ese aspecto si nos quedamos así un poco simplificándolo, ¿no? Pero es verdad, y quiero decir, y yo he pasado un propio proceso a veces de desaprendizaje, porque un área de compras, todas las áreas tienen que ser rigurosas, todas tienen que ser transparentes, pero un área de compras es una de las que adicionalmente lo tiene, ¿no? Con lo que el fallo, la cultura del fallo, yo la tenía un poquito menos dentro, ¿no? Entonces, es verdad que acotando muy bien dónde puedes fallar y dónde no, que eso todo el mundo lo tiene exactamente bien interiorizado, ¿no? Pero es fundamental. Ese aprendizaje y el calibrar dónde, pero eso es fundamental en la propia experiencia de las personas. Y requiere su periodo, ¿eh? Quiero decir, mi propia carne lo he vivido. Requiere su periodo de adaptarte a que claro que no pasa nada. Quiero decir, no pasa nada porque además tienes el ámbito, por ejemplo, nosotros en el EWIT es que tienes el ámbito para probar. Estás fuera de las operaciones, que las operaciones requieren un grado de exigencia distinto, ¿no? Lógicamente, y de excelencia al máximo nivel. Entonces, estás fuera y puedes hacerlo y tienes que hacerlo. Y tienes que ser muy proactivo proponiendo. Yo estoy completamente de acuerdo que el efecto cascada es importantísimo. Desde abajo se nos tiene que exigir a cada una de las personas que conformamos un equipo y una compañía a proponer y ofrecer cada día lo mejor de ti en propuestas, en iniciativas, en modificar. Sabemos que lo más difícil, yo creo que lo más difícil de los procesos de cambio es que todo el mundo encuentre que tiene que ganar dentro de las compañías. Y hay veces que determinadas capas no encuentran la ganancia que tienen. Determinadas capas, digo, de categorías profesionales. Cuando no encuentra una categoría profesional que tiene que ganar, se opone. Y entonces se opone de manera a lo mejor como defensa inconsciente. Entonces tiene que venderse y argumentarse muy bien si estamos convencidos de lo que tenemos que hacer, que todos ganamos, porque si no es cuando encuentras pues la autodefensa que sale de dentro y que te genera muchas veces muchos más, a lo mejor, dificultades de comunicación o de entendimiento de las que fueran necesarias. Sí, en términos de la demanda de directivos, ¿no? Y de competencias tecnológicas y competencias profesionales, me gustaría tener tu perspectiva privilegiada de qué es lo que se está demandando. Y luego también me gustaría tener tu visión de hasta qué punto esos directivos y esas empresas están realmente preparadas
para aceptar el error, aunque sea en entornos controlados. Me gustaría tener Vale, tu perspectiva de esas dos cosas. vale, si me olvido, luego me lo Sí, recuerdas, sí, te pero lo recuerdo, no te me preocupes. totalmente de acuerdo, me ha encantado oíros y también estaba pensando que, fíjate que yo soy una fan de la tecnología y Ujú. como hemos comentado antes, la tecnología es una herramienta, bueno, ya solo para crear nuevos modelos de negocio, eficiencias y nos ha ayudado a comunicarnos, a trabajar en remoto. A veces me da miedo que el uso intenso, extensivo o exagerado de la tecnología nos impide trabajar en equipo de verdad. Te da la sensación que trabajas muy bien en equipo, pero no te ves la cara y nos cuesta mejorar una de las competencias que para mí es muy importante y que tú lo has dicho antes, que es la emocional. Entonces, yo tengo conocidos directivos que tienen problemas a veces de integración porque es que hoy en día todo se resuelve con un email, ¿no? O con un vídeo. Y es que el contacto cara a cara es muy importante. Entonces, por un lado, la tecnología nos ayuda a trabajar en remoto, a tener talento de otras geografías, a colaborar con gente muy distinta, pero yo creo que, por ejemplo, la capacidad emocional de generar empatía, de entender a las personas, de ver cuál es el problema que tienen, por qué se resisten, eso necesita cercanía. De todas formas, respondiendo a la pregunta, ¿cuáles son las competencias que creo que se requieren para el futuro? Desde luego, el conocimiento tecnológico es fundamental. Las que has dicho creo que era emocional y social, saber relacionarse, saber escuchar, porque parte de los problemas que contamos, la cascada siempre ha funcionado, pero es verdad que hay gente que se resiste porque la lluvia ya no llega o llega como gotas muy débiles y no entienden en qué les aporta esa transformación a ellos personalmente, ¿no? Luego yo creo que una de las capacidades fundamentales es aprender, que lo hemos dicho, tener ilusión, ganas de aprender, ser capaces de trabajar en diversidad, de trabajar con gente muy distinta. A mí me acuerdo que cuando me empezaron a contar lo del Agile, yo como esto ya me ha pillado fuera de la consultoría, cuando me lo contaron digo, "Leche, si esto es lo que hemos hecho en consultoría toda la vida, aquí pues mixtos, ahora esto es una novedad, yo llevo 30 años haciéndolo, ¿no?" Entonces, bueno, en todo caso, la diversidad también es un valor y yo creo que esa parte de relación humana, de entender a las personas que a veces se pierde. Mira, tengo un candidato que además es amigo y un día, que es consejero delegado de una compañía, y un día una persona de su equipo a la que vi me dijo, tal, todos los viernes por la tarde se pasa por la fábrica, los almacenes, etcétera, va mirando y va preguntando. Y pensé, jo, qué importante es eso, ¿no? Qué importante es entender el detalle de tus operaciones, acercarte a la gente, preguntarles, eso es fundamental. Y no me acuerdo de la otra La pregunta. otra tenía que ver si crees que realmente a Está, nivel directivo están preparados para... bueno, hay de todo. Yo creo que Vale. de todo y yo creo que hay una cosa que no se hace desde la educación, que es educarnos en gestionar emociones, en gestionar relaciones, en comunicación. Es increíble, pero no nos lo enseñan. En otras geografías entiendo que sí, pero a nosotros no nos enseñan a hablar en público, no nos enseñan a resolver problemas, a respetar las diferencias, a tener asertividad. A mí me ha costado muchísimo la asertividad. Yo era de asertividad, o sea, yo asumía todo, era sumisa, la asertividad está en el medio y al otro lado es el agresivo. Yo pasaba de aquí a aquí, pero en el punto medio no sabía estar. Y eso me ha generado muchos problemas al principio de mi carrera profesional, porque decía que sí a todo hasta que me cabreaba, ¿no? Y luego tuve que aprender a tener conversaciones difíciles. Pues que eso nos lo deberían enseñar, vamos, igual que nos enseñan inglés o a programar, ¿no? Ujú. Bueno, a mí me gustaría ir cerrando la mesa, ¿vale? Y os voy a pedir a cada una un consejo, ¿vale? Para cualquier directivo que no sea directivo de Haití, para empezar ese viaje personal de acercamiento y de mantenimiento continuo en contacto con la tecnología, como una palanca que realmente sobre la que potenciar su actividad y conseguir esos resultados de negocio que son parte de lo que le define como directivo de éxito. Pues yo diría do it yourself. Creo que es el eslogan del Leroy Merlin, pero o de alguna. No tengo nada con ellos, pero es lo que me sale en inglés, ¿no? O sea, involúcrate, o sea, prueba, hazlo, tócalo. Sí, yo eh, creo que es importantísimo que todo directivo, independientemente del tema tecnológico, dedique un tiempo a la reflexión, que eso es una de las grandes carencias que el día a día y la velocidad no nos permite a casi ninguno. Pues de esa reflexión dedica un rato a cómo tu actividad podría hacerla otro de una manera muy distinta y a partir de ahí empezarás a investigar y a tener curiosidad.
y la tecnología será un medio, porque tampoco podemos ir al otro extremo, ¿no? Que muchas veces Está claro. pues queremos tener cosas tecnológicas igual que a lo mejor una determinada posición sin mucho foco detrás, ¿no? Entonces, y será un medio para conseguirlo. Pero sobre todo, yo creo que es muy importante que piense uno mismo cómo lo puedes hacer de una manera radicalmente distinta o alguien puede verlo de una manera radicalmente distinta, ¿no? Yo en el enfoque medio coaching, que al final uno se forma, la pregunta sería, ¿para qué no lo haces? O sea, ¿para qué no te formas en tecnología? Y no pregunto el por qué, porque entonces me dan excusas, ¿no? Porque no tengo tiempo, porque no sé. No, ¿para qué no? Para seguir haciendo lo que haces, para quedarte obsoleto, para tener más horas libres. Esas serían las potenciales respuestas, ¿no? Yo preguntaría, ¿para qué no lo haces? Oye, agradeceros a todas el diálogo que hemos tenido. No sé si hay preguntas que hayan hecho los participantes. Sí, hay unas cuantas. Mejor. Las A ver. habréis filtrado, ¿no? Bueno, voy a empezar con una que debe ser de alguien que está en el mundo legal. Pero es que me he ido al principio, Selene, porque hay preguntas aquí desde... Vale. Pymes y micropymes, ¿consideráis que los abogados y asesores en Legal Tech, FinTech, Insurtech pueden ser esos CDOs y formar y asesorar a los directivos de esas pymes? Y yo la experta. Yo Bueno, cedo la palabra a la sí, experta. yo creo que sí, que al final es un rol bisagra entender el negocio, entender la tecnología. O sea que sí, perfectamente. Es un tema de esfuerzo y de formación. Tenemos otra, debate interesante. No puede ser que parte de la subida importante de los salarios en Estados Unidos del 30% provenga que durante las últimas 3 décadas los salarios de entrada hayan estado muy por debajo de la inflación y se estén recuperando el poder adquisitivo perdido. No lo sé. Sé que les están pagando 80.000, 100.000 dólares. Tampoco tengo muy claro el nivel de vida, ¿no? Pero un poquito exagerado me parece. Me parece una corrección importante, En pero relación bueno, a España, que se paga 27.000, 30.000, por ejemplo, a los recién licenciados. ya. Mm. Uy, se me ha ido esto de aquí. Disculpar. Bueno, hay quien pregunta que quiere saber el impacto que puede tener la inteligencia artificial en cualquier negocio de cualquier sector, porque dice que esto debe ser fundamental para ser competitivo. Yo creo que la pregunta, por parafrasearla, es ¿hasta qué punto la inteligencia artificial es una de esas tecnologías claves para ser competitivo en el entorno empresarial? Vamos, completamente. Es una de las, como dices tú, de las claves, Se porque me al ha final de saltado lo la que se clave. trata como medio y buscando otra vez es el fin, es de que los directivos puedan resolver problemas complejos, que cada vez los problemas son más complejos y para ello se necesita eh, capacidad analítica y es lo que te da la inteligencia artificial, fundamentalmente. Bueno, si las tenemos en el chat, las puede ir viendo directamente en el chat. Carmen, quería una persona en la sala. ¿Quieres hacer? Hay que abrirle el micrófono, ¿no? Vale. Quiero agradeceros la charla porque la verdad es que está siendo muy inspiradora. Y quería preguntaros visto desde fuera, me parece que hay una pequeña paradoja. Por un lado, siempre se piensa que la innovación está en las empresas, ¿no? Que son un poco las que tienen más recursos, son las que avanzan y que tienen esa preocupación por ser eficientes y sobrevivir. Entonces, cuando habláis que dentro de las empresas y empresas punteras también estáis haciendo un reskilling, choca un poco, llama la atención y quería preguntaros cómo veis vosotros la relación entre efectivamente lo que es el mundo de la empresa, donde se supone que hay innovación, y la relación con los centros de formación, pues muchas veces especializados o generalistas, como pueden ser las universidades, ¿no? ¿Cómo veis esta relación para la mejora de la competitividad? Hombre, por ejemplo, nosotros estamos simultaneando ambas cosas. Es decir, nosotros tenemos un programa de atracción de talento. La parte de los recién licenciados que te vienen de la universidad con unas nuevas tecnologías, con una visión de las cosas muy distintas, con unos enfoques muy distintos, complementa muy bien al experto en tecnología que tú tienes en tu casa y también complementa muy bien ese plan de reskilling a todos aquellos
que si no se te van a quedar obsoletos, porque la tecnología está en constante movimiento. Es que ayer no nos dábamos cuenta de una tecnología, o sea, tenemos una tecnología hoy que ayer pensábamos que no estaba, ¿no? Entonces, para mí, todo suma, o sea, todo es complementario y absolutamente se nutre y eso es lo que aporta al final mayor competitividad en la compañía a nivel de mayor conocimiento y ser capaces de innovar más con el flujo de esas tres partes, ¿no? La parte nueva que te viene de talento de las universidades, la parte del reskilling y la parte tu propia que tienes a tus expertos de tecnología dentro también, ¿no? Yo creo que estas son las preguntas. Después hay una que hace, ¿qué píldoras? Bueno, ¿cómo estáis al día en tecnología con todos los cambios que se están produciendo? Comparto la necesidad de que somos los directivos los que tenemos que estar formados en el día a día, pero necesitamos tener ayuda y poder escoger. Yo creo que esto es, ¿qué catálogo me hago? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Hay muchos medios, pues, ¿qué consejo daríais en cuanto a qué catálogo me hago? ¿Por dónde empiezo? Pues no sé, yo no sabría contestar. Voy a ser dura, ¿eh? Porque también así generamos debate. Yo leo eso y digo, esto es una excusa. Porque Muy bien. si yo pienso, esto es para generar debate, espero que no sea nadie, no sé, algún cliente el que escribe. Quiero O decir, sea, un cliente Puri, sí, sí, no, mal vamos, pero ya es olvídalo. una excusa. O sea, es verdad, la gente puede tener dudas, ¿no? Pero yo no puedo plantearme, o sea, por dónde empezar y tal. Seguramente nos vamos a equivocar 7 veces, pero tienes tantas fuentes, puedes hablar con compañeros que estén en compañías más regaladas, con gente que esté en formación, con gente que esté en las escuelas digitales, con gente que esté en tu función y esté en compañías, no sé, más desarrolladas y ver qué estáis necesitando, qué está viniendo. Hoy en día tenemos el Harvard Business Review, los informes de McKinsey, si es que a mí no me da tiempo a leer todo. Entonces es una decisión. Y que te vas a hacer un curso y no te va a servir de nada. Yo me he hecho un par de ellos, ¿eh? Y me los he pagado. Pero tienes que tomar decisiones y lo que no puedes es pararte esperando que alguien te diga, este es el plan. No, eso en el colegio. En el colegio te decían, este es tu plan formativo, ¿no? Tú tienes que tomar tus propias decisiones y las fuentes de información son súper amplias. Lo que tienes es que ver de quién te fías y por qué apuestas. Sí, yo creo que en ese punto también hemos evolucionado, ¿no? A lo mejor hace unos años te tenías que ir al MIT Sí. a ser de verdad un tecnólogo y estar propiamente formado y era lo que se te reconocía en el mercado, pero yo creo que ahora no necesitamos irnos al MIT a ser los mejores tecnólogos del Te mundo, puedes ¿no? leer 10 artículos sobre un tema. Si tú eres un director financiero, te puedes leer 10 artículos sobre las tecnologías que impactan a finanzas y decidir si te hace falta una formación reglada o no, ¿no? Y ver dónde puedes aplicar tú ese conocimiento. Bueno, Sí, yo añadiría lo que has dicho tú como fuente de información. Mm. Hay una fuente de información buenísima en Internet que son las... Hay un montón de fondos tecnológicos invirtiendo en estadios primarios de tecnología que tienen áreas de research y publican muchísimo en la red. Son sus visiones, pero luego te tienes que ir complementando la tuya propia. Entonces, hay mucho sobre estado primario, hay quien cataloga, hay gente muy reputada que publica, que es muy generosa publicando muchas cosas en la red y que publica las tecnologías que creen que van a ser la clave del futuro y a partir de ahí hay muchísimo más donde ir tirando el hilo y haciéndolo formativamente. Es decir, que es fácil, ¿eh? Es muy fácil localizar para empezar a hacerte tu También mapa depende de mental. tu nivel como directivo. Si eres un director comercial, financiero, a lo mejor no tienes que saber cómo se hace el blockchain, ¿no? Hoy, ¿no? Pero sí puedes leerte todos los artículos sobre dirección comercial que salgan en... Yo siempre me leo las revistas americanas, ¿no? Que te dan mucha información y ahí empiezas a ver por dónde puedes tirar tú, ¿no? Eso es. y yo voy a aprovechar para hacer una cuña publicitaria, Ah, sí, aprovechando sí. que la escuela ha tenido la generosidad de darnos cabida para el debate y es también hay programas de carácter más genérico para que tengas una primera pincelada. De hecho, la escuela de AFI lanza un programa en el mes de marzo que precisamente pretende ser un catálogo general que a lo mejor te da una visión de partida para que luego, teniendo una cierta foto, tú puedas empezar, ¿no? Entonces, bueno, hay programas en el mercado, Sí. este es uno, pues yo creo que puede ser un punto para iniciar y a partir de allí efectivamente no te queda más remedio que, como estabais diciendo todas,
pues leer de distintas fuentes, bien sean inversores, bien sean empresas tecnológicas y compañeros, personas Sí, que están en sí. tecnología, realmente estar abierto, ¿no? Como comentabais. ¿Hay más preguntas, Selene? Hay una pregunta aquí en la sala, sí, claro. Espera que te abren el micro porque como estamos en streaming, sí. Vale. Bueno, yo soy María José Huerta, que está ahí, perdón, porque entré tarde y no estaba cerca como te ha dirigido a ella por su nombre. Salir un poco de lo que estabais contando, justo interrumpido por esta última pregunta o que se estaba tratando. Yo creo que las tecnologías, como dice Silvia, ¿no? O sea, como las tecnologías que están en estado primario, la gran corporación muchas veces tiene, y yo que vengo de gran corporación y ahora no estoy en gran corporación, tiene el acceso más rápido a las tecnologías en un estado primario, ¿vale? Tiene acceso más rápido por todo eso, porque se viaja más, porque hay más permeabilidad entre las propias corporaciones y sobre todo con la área de innovación o con la área de venture capital que se han flexibilizado un poco más para acercarse a quien está en el barro, con perdón de la expresión, ¿no? Que quien está en el barro de todas las tecnologías desde el estado primario son los emprendedores, sobre todo en momentos de crisis como estos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se está haciendo ya y sobre todo con la separación de ramas como el EWIT o como se está haciendo en Acciona, como se está con los ventures separados, se permite que haya ese acercamiento más rápido. Pero la gran corporación está muy cerca de la tecnología en el estado primario, pero en cuanto a conocimiento, pero está muy lejos en cuanto a verdadera gestión o acercamiento efectivo para hacerlo. O sea, no sé cómo lo estáis viendo, o sea, o si mi reflexión me parece acertada o no. Quiero decir que yo como miembro de una gran corporación estaba muy cerca de las tecnologías desde el principio, pero muy cerca en términos teóricos o de conocimiento. Cuando te alejas o te acercas a quien está a lo mejor generándola desde el principio, pues es cuando la ves de verdad. Y yo soy abogada, es decir, no soy tecnóloga, que se pasa que he estado siempre, desde que empecé mi carrera, muy cerca de la tecnología, por eso que me interesaba desde el punto de vista del conocimiento y ahora desde el punto de vista del asesoramiento. Bueno, desde una gran empresa como es donde trabajo, yo soy economista, ¿eh? O sea, no. Eh, al final es verdad lo que comentas, pero porque las grandes empresas son eso, son muy grandes, son elefantes muy grandes, con una burocracia muy grande y a lo mejor hasta que llegas al último desarrollador, que es el que pica el código, que es el que puede estar más cerca de la tecnología en sí mismo, pues no es tan fácil llegar, ¿no? Entonces, yo creo que sí que se tiene acceso, pero obviamente lo que es la empresa, el tamaño de la misma, pues te lo hace un poquito más difícil, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es importante que a las compañías más grandes les cuesta más la introducción práctica porque tienen que cuidar muy bien la excelencia de sus operaciones. Sí. Eso es un aspecto importantísimo. Entonces, porque nosotros hemos tenido reflexiones internas de tenemos que introducir la tecnología en su estadio de TRL hablando en términos tecnológicos más bajo o tiene que estar más probada. Porque somos los transportistas y operadores del sistema eléctrico en España. Entonces tienes que estar muy pegado a la tecnología y saber cuál es el momento adecuado en el que tú la introduces de manera práctica. Y es verdad que herramientas como vehículos como el EWIT lo que te hace es estar muy cerca de la aplicación para tratar de hacer introducción ágil de tecnología en el estado de madurez adecuado para seguir prestando tus operaciones con la excelencia con la que la tienes que prestar. Entonces, sí, pero a veces está buscado que no se introduzca desde el principio, ¿vale? Porque tienes que ir cuidando y balancear esas dos cosas. Bueno, tenemos una pregunta en el chat que habla de que si integramos un asesoramiento psicológico constante, no podemos superar ese gap de empatía que la inteligencia artificial no permite superar con respecto a la cercanía física. Es una pregunta un poco, Sí, complicado. o sea, no complicado hacerlo a través del chat, que entiendo el tema, pero me voy a atrever a reinterpretarla, ¿vale? O sea, de alguna manera habla de que habría que integrar asesoramiento psicológico porque las capacidades tecnológicas, entendiendo en este caso que lo reflejan la inteligencia artificial, Ujú. pues realmente no te va a permitir cubrir lo que es esa parte emocional del tema. Pues, Ya. Vale, o sea, yo creo que tenemos que desarrollar nuestras capacidades de sí, escucha, relación, empatía, para, para cubrir ese gap quizá, ¿no? Que sí. la vídeo no te permite tener la misma cercanía. Yo lo noto cuando haces entrevistas y no terminas de conocer a la persona como si la tienes delante, ¿no?
Entonces, bueno, pues hay que desarrollar otras habilidades. Yo, por ejemplo, cuando hago entrevistas en vídeo intento ser más exhaustiva en todo lo que pregunto, porque no estás viendo a la persona cara a cara y entonces no tienes la misma percepción, ¿no? Cuando hacía entrevistas en la oficina, que ahora hacemos menos, yo recuerdo que para mí el primer input era la puesta en escena. Yo llego a la sala de reuniones y ya veo si el candidato se ha sentado, si está de pie, si está de espaldas, si se ha quitado la chaqueta. Entonces ya te empieza a dar información, ¿no? de la persona. Entonces, esa información no la tienes en una vídeo, por ejemplo, que es una cierta barrera, te facilita muchísimo la eficiencia, pero es una barrera. Entonces, tienes que desarrollar otras capacidades, en este caso, ser más exhaustivo en las preguntas, por ejemplo. ¿Hay más, Elene? No. Esos son gracias. Algunas empresas consideran que dar acceso a cientos de miles de cursos es cumplir con la formación de sus empleados, lo cual lleva a una pérdida de tiempo y desánimo cuando ves que lo que estás haciendo no acaba por alinearse con lo que tu empresa quiere. Entiendo que no puedas pararte, pero tampoco puedes ir invirtiendo tiempo. Creo que realmente es más, ¿qué soluciones están buscando las empresas de éxito para evitar este derroche de tiempo? Yo creo que la pregunta básicamente es en términos de eficiencia en esa formación, que además necesita ser cada vez más recurrente, más continua, más precisamente por todo lo cambiante, ¿qué se están planteando o qué criterios pueden Pues mira, plantearse de eficiencia las empresas? Bueno, yo no sé si estoy muy de acuerdo con la observación. Al final, eh, tú tienes que brindar un catálogo muy amplio de cursos de distintas maneras. Ahora, y el COVID nos ha empujado a ellos, la mayoría de los cursos son online. Gracias a Dios hemos salido de esa formación presencial en la que si no te lo daban presencial es que no recibías formación. Gracias a Dios ya hemos salido de ese estigma, ¿no? Entonces, yo sí que creo que ahora las empresas se tienen que ver obligadas a hacer un catálogo de cursos muy amplios para darte distintos ámbitos en los que tú te quieres desarrollar, que tú sabes en dónde quieres, si quieres focalizarte en la asertividad, en la empatía o en las nuevas tecnologías, tú te haces tu plan y tienes las opciones. ¿Cómo ser eficiente? Bueno, es que yo creo que tú tienes que tener claro en qué te quieres formar. Luego es distinto el caso de que la empresa te diga, oye, te tienes que formar en agilidad y estos son tus cursos. Bueno, pues vale, pero yo no veo nada malo con que la empresa te dé 30.000 cursos. Yo creo que tú tienes que hacer la reflexión de dónde quieres ir con tu formación y tener el catálogo. Para mí, yo veo peor que la empresa no te diera el catálogo de los 30.000. Sí. Pero es una opinión personal, ¿eh? Bueno, en el grupo Red Eléctrica hace un tiempo ya Recursos Humanos y Talento lo que hizo fue cambiar y poner, hay un programa que se llama de una manera concreta, es Impúlsate en este caso, y es que es el empleado el que, salvo unos básicos que a lo mejor dices es que toda la plantilla tiene que estar formada en esto, tienes que elegir tu itinerario formativo, Claro. un catálogo amplísimo, pero lo eliges tu itinerario formativo y tienes que, de esa manera se te delega en parte de tu propio desarrollo profesional. Entonces, es verdad que a mí que haya un amplio abanico, es verdad que dentro de las compañías grandes hay perfiles muy distintos que hacen un montón de funciones distintas, con lo que eso tiene que existir. Y luego yo creo que cae un poco más sobre el decir qué necesito, qué habilidades necesito. Es verdad que no todo es formación, muchas veces es acompañamiento, es sentarte cerca de alguien que hace algo de una manera determinada para incorporar esas habilidades, pero esa mezcla yo creo que todas las compañías, por lo menos el Grupo Red Eléctrica, la ha hecho. O sea, la formación, salvo alguna cosa básica, es tu camino formativo, elige, argumenta por qué eliges eso, que vas necesitando en tu formación propia y trasladar un poco el que cada uno sea, pues eso, responsable de su empleabilidad hacia dentro y hacia sí. afuera. Sí. Bueno, y hay una pregunta ya aquí en la sala, Mónica. Bueno, yo creo que os he escuchado casi todo el tiempo, venía en el coche, así que perdonar que no había podido estar antes. Soy Mónica Guardado, soy la directora de AFISCULA, así que bienvenida, ya que no os lo puedo decir.
no sé si habéis tocado este tema en concreto, sí que he escuchado algunas cosas, pero yo creo que ahora mismo en el mundo tecnológico, tanto las empresas tecnológicas como las que están haciendo la transformación digital, hay un componente fundamental que son los recursos humanos. Y estabais hablando antes del problema de la escasez, de la retención del talento. Y sí que me gustaría que nos dijeseis, a la hora de configurar vuestros equipos, qué es lo que estáis buscando en términos de conocimiento, pero también en términos de habilidades, ¿no? de soft skills. Porque yo creo que la tecnología de las que estés hablando, ¿no? A futuro va a ser un commodity. En realidad, lo importante va a ser cómo las personas manejan esa tecnología, ¿no? Esa es un poco nuestra visión desde Hacia Escuela. Entonces, importantísimo, ¿no? Cómo configuras, cómo seleccionas a tus equipos, qué quizás conocimientos multidisciplinares tienen que tener, ¿no? No que todos hayan estudiado lo mismo o sepan lo mismo, ¿no? Y luego también esas habilidades que se me ponía de manifiesto en algunos temas que habéis sacado, que cada día son más importantes, sobre todo en un momento de cambio y de disrupción, ¿no? Entonces me gustaría saber cada una de vosotras, ¿no? En esas posiciones de responsabilidad que ocupáis o desde el punto de vista también de la selección, cuando tenéis que buscar a alguien, ¿qué es lo que estáis buscando ahora mismo? A ver, yo intento que los equipos sean lo más diversos posibles. En cuanto a skills, hay gente que es muy buena en relaciones y en empatía, hay otra gente que es muy buena técnicamente. O sea, yo intento tener un mix. No siempre lo consigues porque hay veces que el equipo te viene heredado, no siempre eres tú quien selecciona con quién vas a trabajar. Em, Sobre todo dentro de mi puesto y un poco lo que trabajamos en la oficina de transformación, no me fijo tanto en las hard skills como en las soft skills. O sea, yo busco gente que sea capaz de influenciar, que sea empático, y estamos trabajando mucho la asertividad, que no es fácil de conseguir. O sea, lo que intento es centrarme un poco en las soft skills y tener un equipo lo más diverso posible, porque tenemos determinadas discusiones donde me gusta tener distintos puntos de vista, ¿no? El que es más técnico, hay gente que pica código, hay gente que no lo pica, hay gente que no sabe, hay gente que se ha dedicado toda su vida a gestión del cambio y no ha visto un programa nunca. O sea, intento un poco nutrirme de diversidad de skills, pero sobre todo centrada en soft skills. Creo que, como decía Puri antes, la educación española adolece mucho de soft skills. Creo que la británica o la americana hace más hincapié en eso y se ve mucho. Yo he vivido mucho tiempo en Londres y notas mucho cuando te viene un candidato británico a cuando te viene un candidato español, ¿no? Y eso yo creo que te presenta para hacer un trabajo, como tú decías, que ya sea de tecnología o no de tecnología, te posiciona en otro sitio. Entonces mi foco es diversidad y soft skills. En mi caso, cuando tuvimos que configurar el equipo en 2019, la diversidad aplicada a perfiles, necesitábamos perfiles tecnológicos porque nosotros tenemos lo que llamamos los technology partners, o sea, tenemos un experto en inteligencia artificial, en comunicaciones, en tecnología de energía, para evitar que sea un problema la tecnología a la hora de abordar un proyecto. Se elegirá la mejor y hay alguien que se ocupará del tema tecnológico entrando al detalle. Entonces, necesitábamos diversidad de conocimiento en el sentido de perfiles técnicos con habilidades de gestionar la introducción de proyectos que tenían que tener, por tanto, esas soft skills, ¿vale? Porque siempre la innovación se entiende como un adicional a tu día a día. No debería ser así, ¿no? Pero es verdad que en agendas muy cargadas, a veces, a la hora de asignar los recursos, parece que puede quedarse así. Con lo que necesitas esas soft skills, no vale solamente el conocimiento técnico. La diversidad en conocimiento también de factores que nosotros no teníamos, que no es tecnología, que es cómo colaborar con terceros de una manera distinta y estar muy cercana a esa disrupción tecnológica a través de colaborar con startups, con Venture Capital, con todas esas distintas actividades. Y yo siempre me fijo también mucho más en la soft skill una vez que eso ya está. Es decir, me parece que es importantísimo por ejemplo, generar esa red al nivel de cada uno de relaciones informales que son las que te abren las puertas dentro de tu propia compañía, más allá de tu posición y lo que diga tu cargo. Y creo que es que además es un básico a la hora de hacia adentro y hacia afuera, en nuestro caso,
el poder moverte con soltura en organizaciones grandes que a veces no son fáciles, ¿no? Entonces, nosotros que creamos una compañía específica, no estamos ubicados físicamente donde está, pero estaba buscado, no estamos ubicados físicamente en la sede, nos generaba una distancia que necesitábamos mucho de soft skill también, de personas que llegaban desde fuera, que además llegaron un poco antes del tema de la pandemia, con lo que eso se ha añadido posteriormente una dificultad, y que supiesen moverse dentro de una organización grande con un conocimiento y con un mandato que empezaba realmente hace poco. Entonces, la diversidad para mí es fundamental en ese tipo, ¿no? En diversidad de perfiles, de orígenes, de formas de pensar y, sobre todo, tenían que tener muy interiorizado que es una organización muy plana, que cada uno tiene que ser proactivo y responsable también de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, que cada uno ofrezca lo mejor de sí mismo. Entonces, las entrevistas iban mucho más por ver cómo podía ser eso así, más que esperar que mi jefe me diga o me forme o el esperar, ¿no? Sino el ser mucho más proactivo. La parte que tiene de obligación es que es una gestión del talento compleja, lógicamente, porque cuando tienes personas muy buenas en soft skill y en diversidad, son personas pues muy inquietas en todos los sentidos, ¿no? Pero bueno, no es un problema, quiero decir, ojalá el peor problema fuera ese. A mí me gustaría hacer un matiz, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo con vosotros, ¿eh? Fíjate, yo no creo que la tecnología sea un commodity o vaya a ser un commodity. Yo creo que va a ser mandatory, que es distinto. O sea, yo creo que es imprescindible, no que sea algo que se dé como o que no sea. O sea, no sé, que va a ser imprescindible, no que sea algo poco relevante, creo yo, ¿eh? Lo digo porque es un matiz. Nada, a mí me gustan también las personas con competencias soft, además de la parte técnica. Me gusta mucho que tengan pasión. O sea, es que es una diferencia. Hay gente que le pone una pasión a todo que te hace una diferencia. Bueno, Porque yo creo que siempre es un parámetro, ¿no? Y que cada directivo que dirige equipos lo gestiona de una forma diferente. Y a lo largo de los años, que es una pregunta que yo repito bastante, he visto que este porcentaje se ha ido incrementando, ¿no? Y me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué porcentaje de vuestro tiempo dedicáis a gestión de personas o a desarrollo de negocio u otras actividades dentro de vuestro trabajo? Bueno, yo creo que en mi caso, por ejemplo, ha ido incrementando con mi carrera profesional. Entonces, pues yo ahora podría decir que un 70 fácilmente personas. O sea, al final, en un puesto como el mío, yo soy el punto de escalations. A mí me vienen a llorar todo el rato. Claro, o sea, dice, vienen a llorar, esto no funciona, este no me hace caso. Entonces, y al final eso es gestión de personas, no es gestión de conflictos ni de problemas, Ya, ¿eh? ya. Es gestión de personas. Y luego sí que un 30% un poco a ejecutar, a pensar, o a lo mejor un 60-40, pero sobre todo me lleva más tiempo gestión de personas. También depende mucho, por ejemplo, hace unos años que tenía un equipo más junior, pues te mete un porcentaje mucho más alto porque son mucho más demanding, ¿no? Tienen mucho menos seniority y entonces te necesitan más. Ah, Entonces yo creo que puede ir variando en función de tu puesto y del tipo de equipo que tengas, pero si más tiempo personas, menos tiempo ejecución o pensar. Yo pienso en la ducha y antes de irme a la cama, durante el día no me da tiempo. en mi caso muy parecido, si es que al final, si de verdad crees en el liderazgo es gestionar personas. Entonces, tiene que ser la parte mayoritaria siempre y dependerá del tipo de equipo, de que sea más junior, de momentos determinados, de que tengas a lo mejor una parte más de intensidad laboral, que tengas que gestionar más cosas, pero tiene que ser mayoritaria. Y de hecho, es una de las cosas que se le debe pedir a cualquier directivo, es que tiene que ser la parte de gestión mayoritaria, porque esa parte bien gestionada hace, bueno, los equipos de alto rendimiento, ¿no? Si cada uno está donde tiene que estar, en la parte donde las actividades confluyen, donde el equipo además se encuentra que tiene el ambiente y el contexto para tal, entonces, hasta siendo egoísta, focalizándote ahí es como las cosas salen mejor. Quiero decir, hasta por un propio de... Entonces, yo es que soy una convencida de eso, entonces una parte mayoritaria, sí. Ay.
Yo me paso todo el día o con candidatos o con Sí, sí, clientes. lo tuyo no No tiene. hago otra cosa. No Sí, tiene pero, otra pero cosa. hay un punto muy interesante y en la pregunta y es que no todo el mundo sabe gestionar personas No, hay gente que no y, sabe. y esa es una gran deficiencia, como dice Silvia, porque eso ya te baja a todo el equipo y no a todo el mundo le gusta gestionar personas. Y este es otro punto que yo veo clave en las organizaciones. Si a ti no te gusta gestionar personas, fenomenal. Dedícate a otra cosa que es igualmente de válida y tienes tu carrera profesional dirigida a otro lugar. Pero no forcemos a gente que no le gusta gestionar personas a gestionar personas porque no les Sí, sí, dedicará sí. ni el tiempo ni la pasión. Es un Ni, error muy es un común error en y es muy las común, compañías complejas, muy común. muy Ese, común. nosotros lo hemos visto en consultoría. Tú ibas Mm. creciendo, pasabas de programador a jefe de proyecto, no sé qué, y tenías que gestionar un equipo y a lo mejor no te gusta. Sí. O te hacen vender y a lo mejor no No te te gusta. gusta, Entonces, claro. ¿qué dificultad es la de personalizar cada uno para qué vale y dónde puede encajar? Mm. O sea, es que hay que hacerlo. Yo creo que lo mejor es hacerlo, ¿eh? Bueno, yo Pero creo que estamos sobre la hora. Vamos a ver una última pregunta y ya recapitulamos, ¿no? Eh, ¿Cómo desarrollar tus habilidades tecnológicas cuando las compañías no te dan la oportunidad de expresarla y cómo contener la frustración? Yo creo que aquí, Púrica, sí que la puedo responder por ti, ¿no? Que es una excusa, ¿no? no, bueno, probablemente, pero yo le diría, si realmente tu compañía ostras, que no te deja, no estás en el lugar adecuado. Llámame. Sí. No me llames, que tengo muchos candidatos. No, Luego pero lo leí. no estás en el lugar adecuado. Compra mi libro, que también vale. Entonces, no, pero, ostras, lo hemos hablado. Desde cursos como hacéis Sí. vosotros para tecnología para directivos de IT, otras escuelas digitales, Sí. formación en internet, en revistas. Lo importante es saber por dónde ir. Te pueden orientar amigos, compañeros de carrera profesional. Seguro que encuentras personas que van por delante tuyo, las grandes multinacionales que apostáis mucho por la gente y que te pueden orientar en cuáles son los temas más relevantes para tu función. Y tienes que hacer tu proyección de tu posición dentro de 3, 5, 8 años y entonces ver en qué necesitas formarte. Voy a hacer otro comentario, un comentario un poco así. Es curioso porque yo creo, está mal, pero yo creo que hay mayoría de mujeres que siempre piensa que tiene que formarse en algo. Es un comentario un poco de género, pero cuando yo veo candidatos, sobre todo candidatos que han salido de sus compañías, que en los últimos años ha habido muchos, hay mucha gente que te dice, me falta algo, me formo. No, joder, busca trabajo y también vete formándote, pero a veces hay gente que es al Un equilibrio. contrario, que pone la excusa de es que me falta hacer 3 cursos para no enfrentarse en la búsqueda de trabajo. Y es más femenino eso, no sé. Bueno. Pero bueno, Bueno, yo me voy a permitir vale. cerrar la mesa por un tema de tiempo, pero creo que ha sido súper enriquecedor y eso creo que lo refleja claramente el chat y el volumen de preguntas que hemos tenido tanto en la sala como fuera. Ujú. Y voy a algunas frases que os he ido robando durante la presentación que me gustaría dejarlas para cerrar, ¿no? Un directivo de éxito es uno que sabe escuchar, sabe entender, definir y ejecutar. Hay que mirar a la competencia, pero tu competencia son los actores no tradicionales. Hay que lograr que todo el mundo encuentre qué va a ganar en este proceso de transformación digital. ¿Qué puedo aportar a esta posición que hace que esta posición sea más grande? Y creo que 3 mensajes que realmente llaman a la acción y que me parecen muy interesantes para cerrar, que son involúcrate, reflexiona y para qué no lo haces. Agradeceros la generosidad Gracias. y el tiempo que habéis dedicado aquí. Ha sido realmente un placer Muy que divertido. estéis aquí con nosotros. Y a todos los asistentes, pues deseo y confío que el tema haya sido interesante y que se hayan llevado muchos elementos para reflexión en clave también personal. Así que muchísimas gracias y que tengáis buen día. Gracias. Gracias. Gracias.